hospital de Ahora. emergencia en espacio riesgo porque Andrea Pino tenía una entrevista con el subsecretario de redes asistenciales. Ya ha llegado a este lugar, hay varias interrogantes, Andrea. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya estamos junto al subsecretario Arturo Zúñiga para aclarar varias dudas. ¿Cómo está, subsecretario? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Andrea. Subsecretario, preguntarle en primer lugar, el ministro Mañalich dijo hace un rato que finalmente el costo del arriendo de espacio y riesgo, el lugar donde nos encontramos, va a bordear aproximadamente los 20 millones de pesos mensuales, considerando que el pago contempla 0,2 UF por metro cuadrado ocupado y actualmente se van a utilizar entre 3.000 y 3.500 metros cuadrados. ¿Ese monto podría revisarse a propósito de la alerta sanitaria que se ha publicado hoy? ¿Ese va a ser el costo final? A ver, lo que la alerta sanitaria a nosotros nos permite son una serie de facultades que no tenemos en un estado normal de gobierno. ¿Y qué es lo que nos ha permitido desde el 6 de febrero, que fue cuando se dictó la primera alerta, que nosotros podamos contratar a personas que no tengan en un account, a alumnos de último año de las carreras de salud, a personas que ya hayan trabajado y se hayan acogido a jubilación dentro del sistema público, y ahora, dentro de otra serie de facultades que nos permite también coordinación con las Fuerzas Armadas, etcétera, también desde hoy día nos permite fijar los precios de ciertos productos, ciertos servicios que son demandados por esta pandemia. ¿Por qué? Porque obviamente no podemos estar negociando precios, no podemos estar perdiendo el tiempo en esas situaciones, y es por eso que a partir de hoy día nosotros vamos a fijar los precios de ciertos elementos, ciertos servicios, y uno de estos es el arriendo de metros cuadrados, que se ha fijado en 0,2 UF metros cuadrados por mes. O sea, ese va a ser el valor finalmente del Así arriendo es. de este espacio. ¿Hasta cuántos metros cuadrados se podría utilizar aquí en espacio riesgo? A ver, en espacio de riesgo contamos con 3 edificios que son de 3.000, de 5.000 y de 10.000 metros, y va a depender de la cantidad de pacientes que nosotros traslademos para acá. ¿Por qué? Porque en primera instancia nosotros habíamos pensado 800 camas, pero si es necesario, porque este virus se propaga con mayor densidad de lo que teníamos pensado, podemos aumentarlo. Acá lo que tiene que quedar claro es que nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para poder contar con el mayor número de camas lo antes posible. ¿Por qué lo digo? Porque también se ha planteado, y agradezco los ofrecimientos, de muchos otros recintos que también podrían haber sido utilizados, pero nosotros tenemos que velar porque sean recintos que cumplan con ciertas características. No podemos poner pacientes en una cancha de fútbol, como también se nos ha ofrecido. Son pacientes hospitalizados. Y esos pacientes hospitalizados tienen que tener climatización, tienen que tener un grupo electrógeno de respaldo que suministre energía a los monitores, al oxígeno, etcétera. De lo contrario, lo que va a ocurrir es que estos pacientes que son más leves se van a terminar complicando, pueden llegar a producir una neumonía y vamos a tener que volver a derivarlos a un hospital, a una unidad de paciente crítico, una cama intermedia, una cama intensiva. Y es por eso que estos recintos son elegidos cuidadosamente para que cumplan las condiciones que deben tener un paciente hospitalizado. Subsecretario, ¿cuántas camas se compraron? ¿Cómo se eligió el proveedor? ¿Para qué tipo de pacientes van a estar destinadas a estas camas? ¿Son camas clínicas? ¿Son camas críticas? ¿Cuáles son las características del equipamiento que va a instalarse acá? A ver, nosotros tenemos 2 áreas en las cuales estamos trabajando. Uno es el aumento de camas básicas, que son las que estamos viendo acá. Son camas, obviamente, de primer nivel que después van a ser utilizados en los nuevos hospitales. Hay que recordar que nosotros estamos construyendo 38 hospitales y esos 38 hospitales van a requerir camas, por lo tanto, todo esto que se está gastando hoy acá con camas que son de primer nivel, van a ser, obviamente, puestas después en los hospitales que estamos construyendo. Y lo segundo es que nosotros estamos trabajando para aumentar la cantidad de camas críticas. ¿Por qué? Un gran porcentaje de los pacientes que se hospitalizan por coronavirus van a necesitar de camas de intermedio, camas intensivas, es decir, ventilación mecánica y mucha dotación, es decir, enfermería, médicos y alta complejidad. Y eso lo estamos haciendo dentro de los hospitales. ¿Por qué? Porque son pacientes que requieren mayores niveles de seguridad, evitar los contagios, y eso obviamente se da dentro de los hospitales y sobre todo en las unidades de paciente crítico. Entonces, los pacientes que van a estar acá, ¿van a ser pacientes que presenten síntomas leves, que necesiten estar aislados? ¿Cuáles van a ser, quiénes van a ser los pacientes que se deriven acá? Son pacientes que hoy día pueden estar hospitalizados con sintomatología leve y que nosotros vamos a poder trasladar acá. Pueden ser pacientes
con coronavirus o pacientes que estén en los establecimientos de salud, en los hospitales, por otra patología. Obviamente se va a separar eso y no se va a mezclar a los distintos tipos de pacientes, pero va a depender de la velocidad de propagación de este virus y de la cantidad de pacientes que nosotros tengamos en nuestros hospitales. Subsecretario, me queda una duda respecto de las 0,2 UF por metro cuadrado. ¿Eso se determinó a propósito de la alerta sanitaria que se publica hoy o ya estaba determinado con anterioridad? ¿Cuáles fueron los términos del contrato que se hizo con Espacio Riesgo? A ver, nosotros recibimos varias ofertas, es lo que te comentaba anteriormente, y al mismo tiempo se realizaron algunas cotizaciones adicionales para poder, obviamente, estimar un precio que sea razonable para los metros cuadrados que estamos arrendando bajo las características que son necesarias. Y en base a eso, cada uno de los proveedores entregó una propuesta. Lo que hace el Ministerio de Salud hoy, a través de esta alerta sanitaria, es decir, el precio es este, y el que quiere ofrecer obviamente puede estar dispuesto. Acá nosotros ya estamos con las camas, por lo tanto esperamos llegar a un buen entendimiento, y lo mismo ocurre también para las residencias sanitarias. Nosotros estábamos anteriormente realizando cotizaciones, negociando precios, y en estos minutos nosotros no podemos hacerlo. Nosotros necesitamos desde ahora ya esta residencia sanitaria para que las personas que no tengan en su hogar las condiciones para hacer una cuarentena puedan realizarla en estos establecimientos que estamos disponiendo para la ciudadanía en distintas regiones del país. Y lo mismo con los productos. Si nosotros vemos que hay un proveedor que está subiendo el precio a propósito de la falta de mascarilla, nosotros también vamos a poder hacer eso. ¿Por qué? Porque hoy día lo primordial es tener todos los elementos para poder enfrentar de buena forma una pandemia que no se había visto hace 100 años en el mundo. Las 0,2 UF entonces las fija el gobierno. Efectivamente, la fijamos nosotros. Ahora, respecto de otros lugares, decía usted que se estaba evaluando, lo decía también el ministro, ¿qué otros lugares podrían cumplir con las mismas características que este lugar? Muchos se preguntan, ¿por qué no se opta, por ejemplo, por un espacio fiscal? ¿Qué otros lugares se están barajando? Va a depender de lo que nosotros queramos hacer con eso. Por ejemplo, hace 2 semanas visitamos Ciudad Parque Bicentenario, que está en la comuna de Cerrillos, que es un sitio que obviamente no cuenta con ninguna de estas servicios adicionales, como puede ser climatización, baño, etcétera, pero ahí la estrategia es ocupar un hospital de campaña que viene con esas situaciones, porque acá no hay un techo que cubra estas camas y es por eso que se requiere de un recinto cerrado con calefacción. Un hospital de campaña, por su nombre, obviamente está adecuado para poder instalarse en cualquier situación y en cualquier lugar. Entonces va a depender de los recintos que nosotros vayamos habilitando. Por ejemplo, también hay ex hospitales que se dejaron de usar, como es el ex hospital de Puerto Montt, el ex hospital de Antofagasta, que están siendo evaluados. Y obviamente si esos hospitales cumplen con las condiciones, incluso podríamos colocar camas críticas, que son las que más se van a necesitar durante esta pandemia. Subsecretario, y una pregunta en el estudio está Gonzalo Jiménez. Gonzalo, yo le transmito tu pregunta al subsecretario. Andrea, transmitirle la pregunta, ¿por qué no se optó, por ejemplo, por gimnasios municipales? Esa es la inquietud de mucha gente que también lo ha manifestado en redes sociales, donde, por ejemplo, sí tienen techo, sí hay baños y podrían implementarse lo que faltara de manera gratuita si es que el municipio pasa este equipamiento. ¿Por qué no se optó por ello? Una pregunta recurrente en redes sociales es por qué no se optó, por ejemplo, por gimnasios municipales, que son recintos muchos cerrados, que cuentan con climatización, algunos, otros con baño. ¿Por qué no se optó por lugares como esos? A ver, nosotros evaluamos esos servicios, pero obviamente nosotros tenemos que considerar que aquí estamos hospitalizando personas. Los gimnasios municipales no tienen un grupo electrógeno de respaldo. ¿Qué pasa si nosotros dejamos de prestar el monitoreo porque se cortó la luz? No podemos. Entonces, también la climatización tiene que ser adecuada. O sea, no basta con un sistema de ventilación para airear un gimnasio donde se juega fútbol, ¿ya? Hay que tener también cocina. Acá a los pacientes se les da alimentación 4 veces al día. Y esas condiciones no las tienen ciertos establecimientos. Para otras cosas sí podemos ocupar eso. Y es como lo ha ocurrido en distintas regiones donde ya se están instalando los dispositivos que el Ejército nos entregó, que son dispositivos especialmente para situaciones en donde no existen muchos servicios. Y ahí sí vamos a instalar, vamos a ocupar colegios, vamos a ocupar gimnasios. ¿Por qué? Porque lo que se va a instalar ahí no requiere de tantos servicios anexos como los que ofrecen este tipo de recintos.
Subsecretario, la Contraloría ofició al Ministerio de Salud, dicen, para transparentar toda la información respecto de esta contratación en espacio riesgo. ¿Faltó mayor transparencia? ¿Faltó comunicar mejor los términos en que se estaba contratando este servicio? A ver, yo creo que nosotros vamos a entregar toda la información a la Contraloría y obviamente lo que tiene que quedar bastante claro es lo que ha determinado hoy día el Ministerio de Salud, que ha fijado un precio. Y eso es lo más transparente y es un precio por metro cuadrado mensual y en base a la utilización de eso se va a pagar de acuerdo a este precio que hemos fijado hoy. ¿Y eso se fijó desde un comienzo o había otro precio que se estaba negociando? La alerta sanitaria, que si bien empezó a regir el día 5 de febrero, ha tenido distintas actualizaciones. Por ejemplo, la actualización que hubo a principios de marzo nos permite a nosotros como Ministerio de Salud tomar recintos que no necesariamente son recintos sanitarios para ser utilizados como recintos sanitarios. Entonces, de acuerdo a las necesidades que nosotros vamos teniendo como Ministerio de Salud, vamos solicitando a Contraloría toma de razón para estas nuevas atribuciones. Y todas estas atribuciones que estamos realizando ahora van en beneficio de la ciudadanía. Eso es lo más importante, que nosotros estamos tomando decisiones para poder prepararnos para este coronavirus que, insisto, es de una extrema gravedad, hay un gran porcentaje de pacientes que terminan hospitalizados y los sistemas sanitarios no están en situación normal preparados para una situación como la que estamos viendo. Si nosotros estimamos que necesitamos de otras atribuciones, vamos a realizar las consultas a Contraloría para poder tenerlas. ¿Por qué? Porque hoy día es el foco, son los pacientes, son los ciudadanos, y eso es lo que tenemos que dejar claro, que nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que esto obviamente sea bien atendido por los funcionarios de la salud. Subsecretario, hay especial preocupación por Isla de Pascua. Usted me corrige, pero entiendo que hay 3 camas críticas y hay un caso positivo. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a aumentar el número de camas críticas en la isla? ¿Se van a trasladar pacientes que estén en una situación más compleja? ¿Se van a trasladar quizás a la región metropolitana o a la región de Valparaíso? ¿Qué decisiones se van a tomar al respecto? Primero, aclarar, nosotros ya habíamos establecido un dispositivo médico facilitado por las Fuerzas Armadas para el hospital de Angaroa. ¿Ya? Ese es un dispositivo que ya fue trasladado y que obviamente adiciona el número de camas porque preveíamos que esto podía suceder. ¿Cuántas camas críticas va a haber? Lo que nosotros hemos establecido también es que tengamos un traslado inmediato. ¿Por qué? Porque la situación de estos pacientes no puede ser vista en ese hospital y necesitamos trasladarlo inmediatamente a un hospital de alta complejidad si es que ese paciente se deteriora, donde podamos tener un ECMO si es necesario. Y eso no lo tenemos hoy día en Angaroa y no es posible tenerlo porque es un equipo que tiene que ser capacitado, que tiene que ser entrenado para llegar a utilizarlo. No es llegar y enviar un equipamiento. Y eso, lo más favorable en beneficio de la ciudadanía de Angaroa, es trasladar al paciente inmediatamente y para eso tenemos dispuestos ya los medios aéreos para hacerlo en caso de ser necesario. ¿Se va a hacer con todos los pacientes que presenten una condición crítica entonces el traslado? ¿Hacia dónde? ¿Ya está definido? ¿Región de Valparaíso? No, el Servicio de Salud Metropolitano Oriente es el de quien depende el territorio de Isla de Pascua y el hospital, por lo tanto el traslado es al Hospital del Salvador. Subsecretario, quisiera para finalizar, entiendo que se nos acaba el tiempo, preguntarle respecto del número de camas críticas, hasta dónde podría ser posible comprar camas críticas y ventiladores. A ver, lo más difícil dentro de lo que es la cama crítica es la dotación, es decir, el personal que trabaja en estas camas críticas. Nosotros como Ministerio de Salud formamos una comisión clínica asistencial que está compuesta por varios intensivistas de hospitales públicos y también conformado por el presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva. ¿Qué es lo que estamos realizando a través de esta comisión? Elaboramos un programa de capacitación. Ya se han capacitado más de 10.000 personas, no solamente de las unidades de paciente crítico, sino que también de la atención primaria. ¿Para qué? Para ser más resolutivos dentro de nuestro sistema sanitario. Y específicamente en cuanto a las unidades de paciente crítico, lo que le hemos solicitado a los hospitales es que nos entreguen la máxima capacidad de reconversión y de complejización de camas, es decir, pasar de camas básicas a camas intermedias o a camas intensivas. ¿Por qué? Porque esas son las camas más requeridas. Nosotros, para tener un número en la cabeza, tenemos 800 camas intensivas en periodo normal y lo que vamos a hacer es duplicar esa cifra para ponerla a disposición de la ciudadanía
en cada una de las regiones, y ahí quiero ser bien claro, esto es a nivel regional. Cada hospital base de cada una de las regiones ha enviado su propuesta y a cada uno de ellos nosotros le vamos a enviar los equipamientos que hemos comprado a nivel central para poder disponer de lo necesario y poder complejizar esas camas lo antes posible. Bien, subsecretario, le agradecemos el tiempo para esta entrevista. Hay una también alta demanda de diferentes medios de comunicación que quieren hablar con el subsecretario respecto de este centro hospitalario en particular, el que se está instalando en Espacio Riesco. Hay muchas dudas, o había muchas dudas respecto de finalmente cuál iba a ser el costo que se iba a pagar, qué pasaba con la alerta sanitaria que se ha publicado hoy en particular, que permite que el gobierno pueda fijar precios máximos para ciertos lugares que van a ser arrendados también para ciertos servicios o productos, Gonzalo. Ok, Andrea, muchas gracias por esa excelente entrevista y por supuesto estaremos en contacto contigo en cualquier momento y por supuesto ahí en 24 tarde con Gonzalo Ramírez. Bueno, con esto ponemos término